Bienvenidos a Compila tu Código, tu canal de tecnología. En el video del día de hoy veremos el comando escribir en PCInt. Primero comenzaremos definiendo para qué sirve el comando de escribir en PCInt. El comando de escribir en PCInt nos servirá para mostrar en pantalla cualquier tipo de mensaje o texto. También para poder mostrar variables o valores que se les asigne a estas variables, ya sean caracteres o números. En Compila tu Código tenemos contenido sobre cómo programar en Scratch y cómo programar en PCInt. Aparte de esto, tenemos contenido sobre todo lo relacionado con tecnología. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cuando subo un nuevo video y apóyame con un buen me gusta. Esto le hará saber al algoritmo de YouTube si mi contenido es de valor. Ahora sin nada más que decir, continuemos con el video. Inicialmente aquí podemos ver todo nuestro área de trabajo. Vemos que está compuesto por un inicio de proceso y un final de proceso. Nuestro algoritmo irá en medio de estas dos líneas de código. Vemos que aquí nos trae un espacio que dice sin título. Aquí podremos colocar el título de nuestro programa. En mi caso, como voy a explicar el comando de escribir en PCInt, voy a escribir comando-escribir. Recordemos que cualquier título que le agreguemos aquí no puede contener espacios ni caracteres extraños. En vez de esto se colocará un guión bajo como dice aquí, o puedo borrar y colocar toda la palabra junta. En mi caso le colocaré un guión bajo. Esta es la forma adecuada para agregar títulos en PCInt. Ahora lo siguiente que voy a hacer es aguardar mi programa. Para ello vamos a archivo y aquí donde dice guardar o simplemente presionamos el atajo de control+S para guardar. Vemos cómo se nos abre la ventana para guardar nuestro programa. Lo dejaré así por defecto y presiono donde dice guardar. Muy bien, aquí vemos cómo se ha agregado el nombre que le colocamos a nuestro programa de comando-escribir a la ventana de nuestro proyecto. Hay dos formas de colocar el comando escribir en PCInt. Una es colocando el comando directamente o manualmente si lo tenemos memorizado, o la otra es dirigiéndonos a la barra lateral derecha donde dice comandos y estructuras. Aquí vemos cómo se nos despliega la lista de comandos desde el más básico que es escribir hasta la función de subproceso. En mi caso dirijo el cursor hacia el comando escribir, presiono sobre él y vemos cómo se nos añade la sintaxis de escribir a nuestra área de trabajo. En la parte inferior vemos un cuadro de diálogo de ayuda rápida donde nos muestra que seleccionamos el comando escribir y que este comando está compuesto por una lista de expresiones, el cual nos dice que debemos completar con un texto o un valor. Para colocar texto y mostrarlo en pantalla, simplemente seleccionamos donde dice lista de expresiones, borramos esto y para colocar un texto debemos integrarlo dentro de las comillas. Abriré comillas y colocaré el texto que quiero mostrar en pantalla. En mi caso colocaré Juan David. Y para cerrar esta cadena de texto, lo cerraré con comillas. Muy bien, seguido de un punto y coma. Para mostrar en pantalla el texto en PCInt, siempre debe ir encerrado dentro de comillas. Al hacer esto, vemos cómo se nos resalta la cadena de texto en color verde. Vamos a ejecutar el programa hasta el momento. Aquí en el botón verde donde dice ejecutar y vemos cómo nos aparece el cuadro donde el usuario final va a ver todo el programa. Vemos que nos aparece el texto que digitamos de Juan David. De esta forma podemos colocar cualquier tipo de texto en pantalla. Vamos a cerrar este cuadro y ahora para mostrar un poco más de este comando de escribir, voy a colocar un número en representación de cadena de texto. Para ello nos dirigimos a esta línea, presionamos Enter y en la siguiente vamos a escribir el comando directamente. Escribir. Esto es cuestión de ir memorizando los diferentes comandos. A medida que vamos desarrollando más algoritmos en PCInt, vamos a ir desarrollando esta habilidad. En este caso colocaré comillas y colocaré un número cualquiera. Puede ser 154 y para cerrar esta cadena con comillas, seguido del punto y coma y Enter. Muy bien, vamos a ver si nos ejecuta esta línea de código. Presionamos en ejecutar. Perfecto. Vemos cómo nos aparece 154 como cadena de texto. Recordemos que este número no lo podemos ejecutar como un valor entero, ya que está encerrado entre comillas. Y recordemos que todo lo que está entre comillas lo va a tomar como una cadena de texto. Vamos a ejecutar el mismo comando, pero esta vez sin comillas. Cerramos esta ventana y en esta línea número 4 colocaré el comando escribir y colocaré 154 sin comillas, seguido de un punto y coma y Enter. Vamos a ver qué nos ejecuta. Presionamos en ejecutar.
Perfecto. Vemos ahora cómo nos aparece el 154, pero con una gran diferencia del comando anterior, ya que esta vez, como no colocamos comillas, lo va a tomar como un número entero. Dicho de otra forma, podemos decir que con este número sí podremos hacer cualquier operación aritmética. Vamos a comprobar esto. Cerramos ventana y en la línea número 5 colocaremos escribir nuevamente. Aquí podemos notar algo, y es que a medida que vamos escribiendo el comando nos aparece un autocompletado, ayudándonos con la ejecución del comando. Presionamos Enter y vemos cómo se nos completa el comando. Ahora sí voy a realizar una operación matemática. Podemos sumar 12, coloco el símbolo de suma y le agrego 25. Punto y coma y enter. Muy bien, la instrucción que leímos aquí es que nos muestre en pantalla mediante el comando de escribir la operación matemática de suma de 12 más 25, por lo cual me debe mostrar en pantalla el resultado de esta operación. Vamos a ejecutar el código y aquí podemos observar que 12 más 25 es efectivamente 37, el valor que me está mostrando en pantalla. Aquí podemos ir diferenciando un poco más lo que es una cadena de texto y lo que es un valor numérico. La sintaxis de escribir también se puede usar para mostrar diferentes valores o textos en una sola línea de código. Vamos a cerrar esta ventana y en la línea número 6 colocaré el comando escribir. Voy a colocar un texto, abro comillas, puede ser Juan David tiene dos puntos, cierro este texto con comillas y voy a unir un valor con este texto. Para unir diferentes valores nada más agrego una coma seguido del valor que quiero representar en pantalla. En este caso será un 5. Voy a agregar otro texto. Para ello voy a agregar una coma. Abro comillas y voy a completar la oración con manzanas. Cierro ese texto con comillas y punto y coma. La instrucción que le di a mi algoritmo es que me represente en pantalla mediante el comando de escribir el texto Juan David tiene. Hasta aquí termina mi texto, seguido de 5, el número 5, y voy a completar esta frase abriendo comillas, manzanas, cerrando comillas y punto y coma, por lo cual me debe mostrar Juan David tiene 5 manzanas, en una sola línea de código. Presiono en ejecutar y vemos cómo nos aparece en una sola línea la frase completa, Juan David tiene 2.5 manzanas. De esta forma podemos concatenar diferentes valores en una sola línea de código. Hay otra forma de escribir la sintaxis de escribir. Voy a mostrarla. Cierro aquí esta ventana y en la línea número 7 voy a escribir el comando escribir sin saltar. Muy bien, en esta sintaxis de escribir lo que voy a poder hacer es ejecutar varias instrucciones en una sola línea consecuente de la siguiente línea que se ejecutará. Voy a dar un ejemplo de ello. Abro comillas, voy a colocar la oración Juan David, cierro con comillas, punto y coma, y en la siguiente línea voy a ejecutar el comando escribir. Coloco una cadena de texto, abro comillas y coloco 5 tomates. Cierro con comillas y punto y coma. La instrucción que leí aquí a mi programa es que me va a mostrar en pantalla este texto de Juan David en una sola línea, pero como le agregué la sintaxis sin saltar, lo que va a hacer es que cuando pase a la siguiente, esta cadena de texto no me la va a mostrar como una línea independiente, sino que la va a retroceder y la va a ubicar consecuente a esta línea de programación. Vamos a ejecutar nuestro programa y vemos cómo nos aparece en una sola línea, a pesar de que escribimos dos comandos. Este escribir sin saltar va a tomar esta línea y la va a devolver a la línea anterior. Como podemos observar aquí, Juan David 5 tomates. Muy bien, y esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda, si te ha gustado el video, dale un buen me gusta, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Este es tu canal de tecnología, compila tu código.